Hermano, hermana, que estás escuchando este tema, te saludo en el nombre de nuestro Dios, paz a vosotros. Hoy en estos momentos que escuchas este episodio, de nueva cuenta con nuestros puntos doctrinales o puntos de fe, hoy vamos a estudiar, vamos a analizar, a comprender el punto de fe que lleva como título el bautismo. Creemos que el bautismo es una ordenanza de nuestro Señor Jesucristo para poder entrar en la familia de Dios, para ser parte de la familia de nuestro eterno Dios. Que el bautismo es para remisión de los pecados y que todo el que acepta el mensaje de Cristo debe cumplir con esa ordenanza. Recordando que la palabra de Dios lo dice ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo número 3, verso 16, es claro en decir estas siguientes palabras. Y Jesús, después que fue bautizado y subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. De este modo, con esta lectura que acabamos de escuchar, vemos que el bautismo del Señor Jesucristo como algo ejemplar, como algo esencial, como una regla de todo aquel que quiera ser considerado hijo de Dios, tiene que pasar por este proceso para ser salvo, como lo dice Marcos capítulo número 16, verso 16, de la siguiente manera: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hay juicio para aquel que no decida bautizarse, conociendo la palabra de Dios, no decida tomar esta importante decisión en su vida. Dice ahí en Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2, verso 38, y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. En donde el bautismo, hermano, hermana, tiene que hacerse por inmersión o sumergimiento en agua que lleve corriente, porque viene representando la muerte de ese viejo hombre. ¿Qué quiero decir con esta muerte de este viejo hombre? Es decir, nuestra vida en el tiempo que hemos estado viciado en cometer deseos de error llamados pecados. Y esto debe de ser arrastrado en aquellas aguas, metafóricamente hablando. Y así el nuevo hombre nace lavado de todo ese mal hecho en su vida anterior. Como lo dice Evangelio de Mateo, capítulo número 3, verso 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Aquí es importante rescatar diferentes cuestiones, aspectos que vamos a ir mencionando mediante citas bíblicas enlistadas que, que nos hacen ver que al nacer como nuevos hombres, vamos a tener nueva vida, es decir, ya tenemos que dejar nuestros pecados, nuestras malas costumbres en el pasado y no volver a repetirlas. Al contrario, tenemos que dejar de costumbre de hacerlas. Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, verso 37 al 39, y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió, dijo: creo en que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco,
y bautizóle. Y como subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y no le vio más el eunuco, y se fue por su camino gozoso. Aquí recordando, hermanos y amigos, esta escena en la cual aquel eunuco, aquel hombre, venía leyendo la palabra de Dios, venía leyendo particularmente el libro del profeta Isaías, y mencionaba una parte en la cual mencionaba al Salvador, que aquel que no llegara al Salvador, pues no iba a poder llegar a ser salvo. Y en esta medida, pues no entendía lo que este eunuco leía de la palabra de Dios, sino hasta que Felipe se encuentra con él y le explica estas palabras. Y en efecto, al creer en que el Salvador era Cristo Jesús, pues decide tomar esta importante decisión en su vida, que es bautizarse, dejar su vida pasada atrás y tomar una nueva manera de vivir, viviendo en Cristo Jesús, ya no cometiendo ninguna falta. Ahora bien, Romanos capítulo 6, verso 3 y 4 nos dice lo siguiente de manera de pregunta: ¿o no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. En esta cita quiero explicar esta parte que nos hace una comparación, la muerte del Señor Jesús con la muerte de nuestro hombre acostumbrado a vivir en deseos mundanos, y que al morir, al sepultarlos en el fondo del agua, vamos a tener novedad de vida, porque vamos a ser resucitados como el Señor Jesús, que estábamos muertos espiritualmente, porque pues no conocíamos nada de las palabras de Dios, pero ahora que conocemos, ya somos resucitados espiritualmente, ya somos adheridos a la iglesia de Dios y somos llamados hijos de Dios. Y ahí es donde, amigo, amiga, empieza una nueva carrera en nuestra vida como hijos de Dios, tratando de esforzarnos arduamente para santificarnos, para ser hallados, aprobados delante de Dios. Que el bautismo debe ser conforme al mandamiento del Señor Jesús, como lo establece Evangelio de Mateo capítulo número 28, verso 19, que dice de la siguiente manera: por tanto, id y doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es importante saber que ahora que nosotros hemos conocido la palabra de Dios y hemos sido bautizados, también labor nos ha sido impuesta de ir y predicar el Evangelio a todas las personas que quieran de igual manera como nosotros salvar sus vidas, para que también así sean bautizados. Que el bautismo debe ser ejercido por un miembro ministerial de su iglesia, en calidad, en este caso, de ministro, quien es el único autorizado por la iglesia de Dios poder hacer este acto. Dice la palabra de Dios también en Romanos capítulo número 10, verso 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo es esto? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, de los que anuncian el evangelio de los bienes. Entonces, tenemos esta labor impuesta por nuestro Dios de predicar ese evangelio de paz, ese evangelio que da
reconfort a nuestra vida, nos da vitalidad nueva. Y esto en cuanto a este acto sagrado con Dios, que es el bautismo, amigos. Si queremos andar en los caminos del Padre y salvar nuestra vida, tenemos que cumplir con este mandato divino, ya que de lo contrario, pues no seremos parte de la iglesia de Dios, no seremos parte del pueblo de Dios y por lo tanto no tendremos las promesas de Dios en nuestras vidas. Esto es importante que lo reflexionemos, que lo analicemos, lo comprendamos y lo tratemos de vivir poco a poco en nuestra vida. Esta es la palabra de nuestro Dios. Me despido. Que Dios sea con cada uno de ustedes. Paz a vosotros.